¿Qué encontraron ustedes en el 2023? ¿Cómo aumentaron o se deterioraron esas barreras de acceso que sufren los usuarios del sistema de salud de Colombia? En el año 2022 nos dimos cuenta que pasábamos de 45 días que teníamos más o menos en promedio de respuesta a 60 días y 90 días de citas con médicos especialistas. Tratamientos que se deberían entregar de manera continua y oportuna. Estamos hablando de medicamentos que están incluidos en el plan de beneficios, se estaban demorando 95 y hasta 100 días. Y luego con el tiempo, a finalizar del año 2023, nos empezamos a dar cuenta que los tiempos empezaron a incrementarse muchísimo más, principalmente cuando ya vino la segunda oleada de intervenciones. Ya cuando viene Emsanar, que estaba antes en vigilancia especial, es intervenida, luego viene Asmed Salud, luego viene ya el tema de las grandes EPS. Las barreras de acceso que enfrentan los usuarios y pacientes del sistema de salud no son nuevas. Todos estos trámites, las demoras, las dificultades para acceder, por ejemplo, a citas médicas con especialistas, para acceder a los medicamentos, son un tema que de verdad ha sido crónico en nuestro sistema de salud. Sin embargo, estas barreras de acceso se han incrementado en los últimos tiempos, especialmente en los últimos años, y eso lo ha documentado la Fundación Retorno Vital, de la cual Jorge García es su director. Jorge, bienvenido a este espacio de Saludable para que hablemos de barreras de acceso, justamente de lo que ustedes han encontrado en un seguimiento muy juicioso que hacen a partir de hablar directamente con los usuarios del sistema y documentar todas estas dificultades que tienen para acceder a su salud. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Ronnie, muchas gracias y a todos los seguidores de tu canal, me parece buenísimo este espacio, sobre todo porque ese es el trabajo que hacen muchas organizaciones como la nuestra. La única diferencia es que nosotros hemos creado unos mecanismos y unas herramientas tecnológicas con las que efectivamente, tú lo acabas de mencionar, hemos podido capturar información, hemos logrado hablar con el usuario de manera continua y permanente. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy, que nuestro trabajo, nuestra visión, nuestra interacción con el usuario sea vista y sea tenida en cuenta para tomar decisiones. Pues Jorge, yo creo que si alguien, si hay algo que tienen en común todos los actores del sistema es la importancia de los usuarios y de los pacientes dentro del sistema, ¿no? Que muchas veces pues han sido casi que invisibilizados, pero siempre hay como una necesidad de exponer las necesidades y los dramas, si se quiere, de los pacientes. Hablemos de este informe o este estudio, este seguimiento que ustedes han hecho a las barreras de acceso en los últimos años. Y para empezar, yo quiero que Jorge explique qué es una barrera de acceso, porque de hecho como que se normalizó, ¿no? Se normalizó la espera, se normalizó la vuelta, se normalizó el trámite. ¿Qué se entiende por barrera de acceso dentro del sistema de salud? Ronnie, antes de contestar esa pregunta, quisiera poner un poco en contexto quién es Jorge García y por qué está haciendo esto. Jorge García es un profesional de la salud, yo soy odontólogo de profesión, soy egresado de la Javeriana. Eh, y desde muy pequeño, desde los 8 años, tengo un diagnóstico de base que se llama diabetes mellitus tipo 1. Es una enfermedad silenciosa, pero también es una enfermedad degenerativa que con el tiempo va afectando órganos vitales, como por ejemplo el riñón, los ojos, los músculos, y eso va deteriorando mi condición de salud. Jorge García ha presentado ya grandes complicaciones relacionadas con su condición de salud. Una de esas es que precisamente perdí mi función renal. Hace 20 años recibí un trasplante renal. Todo porque está dentro del plan de beneficios en salud que hoy tenemos en nuestro sistema. Son los grandes beneficios que tiene nuestro sistema de salud. Esto solamente para poner en contexto a todos los que nos van a escuchar y nos van a ver, es que efectivamente yo reconozco como usuario del sistema, como profesional de la salud, los grandes avances y los grandes beneficios que tiene nuestro sistema de salud, porque gracias a él tengo tecnología que me ayuda a mejorar mi condición de salud. Soy diabético, insulino dependiente. También tengo tecnología pegada a mi cuerpo. Es una tecnología que me ayuda a tomar decisiones para poder mejorar mi condición de salud. Esto es algo que es necesario poner en contexto para hablar un poco de lo que son las dificultades en el acceso, lo que comúnmente denominamos barreras. Efectivamente, las barreras que nosotros hemos podido identificar, hay unas que están relacionadas directamente con el sistema de salud y otras que no están relacionadas con el sistema de salud. Son inherentes al paciente o al cuidador o al entorno. Eso es necesario también identificarlo porque
Cuando nosotros hablamos con el usuario, nos damos cuenta que una de las principales causas de esas dificultades en el acceso es el desconocimiento dentro de la navegación del sistema. Y es una barrera de acceso. Entonces, para poder definir barrera de acceso, creería yo que es todo eso, todo ese conglomerado, todas esas acciones o todos esos componentes que se van dando o los tiempos que se van dando desde el momento en que yo tengo que ingresar a un sistema, en este caso el sistema de salud, para poder lograr una oportunidad en una cita, lograr una cirugía, el lograr una tecnología que me va a ayudar a mejorar mi condición de salud. ¿Quiénes vivimos más dentro del sistema? Las personas que ya tenemos un diagnóstico, aquellas personas que ya nos han definido que tenemos una conducta de tratamiento para mejorar nuestra condición o para paliar una enfermedad. Eso es importante también entenderlo. Paliar quiere decir como cuando uno estaba chiquito que le decía, ay, me toca paliar a este niño, es tratar de cuidar a esa condición de salud. Entonces, barreras, todo lo que puede estar alrededor que me impide lograr continuidad y oportunidad en mi tratamiento y que no fluye, algo que está ahí como que no me deja pasar como al siguiente nivel para lograr el objetivo, Sí. sea la cita médica, el medicamento o lo que necesite para continuar atendiendo mi condición de salud. Bueno, Jorge, ahora expliquemos, por favor, de qué se trata ese seguimiento que ustedes han Ok. hecho a lo largo de los últimos años y cuáles son justamente esas barreras de acceso más comunes que enfrentan los pacientes y los usuarios en Colombia. Bueno, claramente, cuando yo vivía dentro del sistema de salud, me encontré con una situación particular y es que no tenía una red de apoyo que me ayudara a entender cómo funcionaba el sistema. Tuve que enfrentarme a como al ensayo-error para poderlo entender. Todavía es muy complejo, pero de una u otra manera lo que nosotros hicimos dentro de la Fundación Retorno Vital fue crear esa herramienta que es la plataforma SWAP, que significa Somos un apoyo al paciente, y un call center que es el primer call center de pacientes para pacientes, en el cual nosotros hablamos con el usuario, interactuamos con el usuario y esta interacción con el usuario nos ayuda a generar evidencia, datos cualitativos, entendiéndose números, fechas, desde cuándo estoy formulado, cuándo me ordenaron, cuándo me entregaron un tratamiento, para cuándo debería haber recibido el tratamiento y no lo recibí. Todo eso cuantitativo que es todos los datos duros. Pero también hay un dato cuantitativo que nosotros capturamos cuando hablamos con el usuario o cuando vemos la queja de la barrera, en donde pueden haber varias situaciones que pueden estar relacionando la barrera directa o indirectamente. Un poco para poner en contexto a los que están viendo este espacio. Con esa información que hemos hecho, hemos empezado a revisar todos estos datos uno a uno y dentro de lo cuantitativo. Entonces, por ejemplo, una persona nos advierte, mire, es que estoy tratando de buscar mi medicamento desde hace 2 meses. Estoy ordenado desde el mes de mayo. El 1 de mayo el doctor me entregó una orden médica. Ya estamos a 24 de julio y no he recibido ni una sola dosis de mi medicamento. En ese momento, ya teniendo esa alerta, esa situación, lo que nosotros estamos haciendo es contando tiempos. Desde el momento de la formulación hasta el momento que el paciente llega a nuestra plataforma, ya hay un tiempo que de verdad está afectando la condición de salud de esta persona. Porque si es un paciente oncológico o hematoncológico, un paciente con una enfermedad autoinmune, el frenar un proceso de tratamiento o no iniciar un tratamiento de manera inmediata va a afectar esta condición de salud. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros hemos podido medir tiempos desde la formulación hasta cuando logramos con el paciente o con el cuidador lograr esa solución de barrera. Entonces, ya ahí empezamos a hablar de datos muy fuertes en los que podemos medir cuánto se demora, por ejemplo, el organismo de control también, porque le reportamos al organismo de control desde el momento en que el paciente sube toda esa información, Que en este con caso obvia, es la supersalud. correcto, la superintendencia. Pero también hay que aclararle a quienes están acá que también reportamos a la Defensoría del Pueblo, también reportamos a las EPS. Entonces, cada uno tiene unos tiempos que nos pueden definir si efectivamente están siendo receptivos o no a las necesidades de los usuarios, compilando toda esta información. Y también quiero dejar muy claro, todo esto bajo el marco normativo que hoy define la custodia de datos personales. Esto no es un Excel básico, esto es algo mucho más robusto que requiere de una seguridad de datos y que ese dato sea muy confiable. Fuente de verificación, lo acabas de mencionar, Ronnie,
la superintendencia. Todo se lo estamos reportando a la superintendencia. Desde el momento en que nosotros emitimos esa información, ya la plataforma nos emita un dato, fecha de envío a la superintendencia, fecha de respuesta por parte de la superintendencia. Y allí también estamos haciendo un control muy juicioso a los organismos de control. Eso es muy importante que lo hagamos, porque esa es nuestra responsabilidad como sociedad civil organizada. Bueno, entonces ahora sí, Jorge, después de esta introducción necesaria, contextualización, vamos a lo grueso, ¿cierto? Que son los datos. ¿Qué encontraron ustedes en el 2023? ¿Cómo aumentaron o se deterioraron esas barreras de acceso que sufren los usuarios del sistema de salud en Colombia? Bueno, yo entiendo que queremos llegar como al punto clave de los datos, pero cuando hablamos de datos y de información es necesario poner una contextualización, porque alrededor de todo este tema de acceso al sistema de salud hay unos componentes como por ejemplo la política pública, la transformación del sistema. Tal vez alguien dice, es que el sistema no ha cambiado, el sistema siempre ha cambiado, ha sido permanentemente transformativo y en este momento estamos en un proceso de transformación. Precisamente desde el año 2021, 2020, cuando ya teníamos como datos mucho más robustos, más fuertes, empezamos a medir todos estos tiempos. ¿Qué veíamos? Sí había unos comportamientos muy particulares en los que habían fechas o meses en los que no recibíamos mucha demanda de solicitudes. Se mantenía como muy plana la curva, pero llegaba y nos dimos cuenta que efectivamente en ciertos momentos del año veíamos unos picos muy interesantes. Por ejemplo, en la mitad del año, generalmente cuando se acaban los presupuestos para el sistema de salud, empezamos a ver cómo la demanda de servicios aumentaba. Pero de una u otra manera, cuando hacíamos la incidencia, y esto también nos dábamos cuenta, cuánto se podría estar demorando un prestador o un asegurador en garantizar la entrega de un tratamiento o de dar una respuesta al usuario. En el 2020 nos dimos cuenta que pasamos de más o menos 25 días a 35, 40 días máximo en los que se daba una respuesta efectiva a la entrega de alguna necesidad del usuario, ya sea la cita médica o la entrega efectiva de medicamentos. Luego llegó el año 2021, donde ya empezamos a hablar de un cambio de gobierno, donde veíamos que habían unas EPS que iban saliendo del mercado y que seguramente íbamos a empezar a hacer una transición de cambio a otras EPS, donde nos iban a llevar a otras EPS a ser atendidos ahí, porque estas EPS que no cumplían, de acuerdo a la superintendencia, iban a ser liquidadas y trasladadas a los usuarios. Eso fue uno de los principales componentes y lo empezamos a ver finalizando el año 2021, empezando el 2022, cuando se liquidaron EPS muy importantes del régimen subsidiado principalmente, y esta población empezó a migrar a otras EPS. Entonces trasladaron a toda esta población, por ejemplo, de EPS como, por ejemplo, bueno, ahí tú lo vas a editar un poco, es Salud Vida, por ejemplo, Sí. que trasladaron a los usuarios a nueva EPS, a SOS, entonces distribuyeron la población y efectivamente la población cuando empieza a cambiarse de EPS, te voy a contar, nosotros pudimos hacer un conteo, se demoraba entre 3 meses y medio en lograr volver a adaptarse, entre comillas, al proceso de la ruta, porque tenía que llegar a un nuevo prestador, a unas nuevas oficinas de un nuevo asegurador, donde debería ser la misma ruta, pero definitivamente había un cambio significativo. Simplemente la Pero persona tres estaba meses, adaptada. Jorge, 3 meses son 90 Es días, o mucho, sea, sí, señor. 90 días. Lo tenemos documentado, lo vimos, lo sentimos, nos reunimos con la superintendencia, hablábamos con los aseguradores que recibían y esto era un proceso muy difícil, primero porque las personas se tuvieron que adaptar en más o menos un promedio de 30 días. Resulta que la información estaba desactualizada y aquí también quiero comentarte algo que nos pasa muy frecuentemente. Las personas que pasan de un prestador o de un asegurador a otro nunca se van con la información. Qué tristeza. O sea, es decir, quien recibe la población no sabe a quién va a recibir, ni el asegurador ni el prestador. Tiene que empezar de ceros a crear datos, información. Y entonces ahí siempre le decíamos al usuario, llame por favor, actualice sus datos y póngase en contacto con ellos para que el tiempo de espera sea menor. Ellos se quedaban esperando que lo llamaran del asegurador para decirle, oiga, tiene cita. No, hay que actuar inmediatamente. Eran 3 meses y medio, Ronnie, donde el paciente tenía que ir con el médico general para que le abriera la historia clínica en el nuevo prestador y con el nuevo asegurador, y luego de que ya bien pudiera
remitir a un especialista. El especialista lo que tenía que hacer era volver a revisar todos los exámenes, porque el paciente llegaba sin historia clínica, sin laboratorios clínicos, entonces tenía que volver a hacer toda la batería de exámenes para saber cuál era el estado actual del paciente. Ahí estamos hablando de 2 meses y un proceso de empezar a ver cómo iniciaría con su tratamiento. 3 meses, a los 15 días después del tercer mes, o sea, ya estamos hablando casi de 4 meses, ya podía visualizar un tratamiento. Por eso lo tenemos muy bien documentado. Ahora bien, eso fue uno de los principales problemas, barreras. Ok, luego venía todo este tema de cambio de la política pública, donde llega un nuevo gobierno advirtiendo que se acaban las aseguradoras, se acaba el modelo como estaba establecido desde hace 30 años. Hay una incertidumbre que no hemos podido todavía abordar suficientemente, porque siempre habían titulares de prensa donde advertían que es que las EPS se iban a acabar, que tal, que todo ese proceso a los usuarios nos caía muy mal. ¿Qué hicimos los usuarios? Aumentamos el servicio, búsqueda de servicio rápidamente ante la amenaza de que se iban a acabar las EPS. Digo, antes de que cambie todo el sistema de salud, voy a buscar rápidamente mi cita, voy a ir a buscar que mi médico me ordene, voy a buscar tratamientos, entonces aumentó la demanda de servicios dentro del sistema de salud empezando año 2000, después del año 2000, mitad del año 2022, donde ya empezamos a ver situaciones que nos preocupaban. Entonces, ante esta situación, como que el sistema se empezó como a contraer, empezó a haber como mucho temor respecto a qué iba a pasar con estas aseguradoras, con estos prestadores, y como que una contención del gasto. Entonces, todo el mundo que tenía deudas con algún asegurador, dijeron, no, un momento, ya no le voy a brindar servicios como antes, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué tal que usted mañana me lo liquiden? Yo no me voy a quedar con la deuda. Y esto ha sido sistemático. Entonces, recaía muy fuertemente sobre el usuario, donde le daban citas a 3 meses, a 4 meses, o no encontraban agenda disponible. Entonces, ante esta situación, como que se reflejó muchísimo finalizando el año 2022. Y aquí te quiero contar algo. En el año 2022 nos dimos cuenta que pasábamos de 45 días que teníamos más o menos en promedio respuesta a 60 días y 90 días de citas con médicos especialistas. Tratamientos que se deberían entregar de manera continua y oportuna. Estamos hablando de medicamentos que están incluidos en el plan de beneficios, se estaban demorando 95 y hasta 100 días. Esto era algo que a nosotros nos aterraba muchísimo, tratábamos de conectarnos con la superintendencia, una superintendencia completamente cerrada, entonces teníamos que buscar la manera como sociedad civil organizada de encontrar una respuesta. Ante la necesidad de mostrarles a ellos los datos, entonces salíamos en medios de comunicación advirtiendo el aumento acelerado del número de quejas porque los usuarios no encontraban una respuesta efectiva de agendamiento de citas y entrega efectiva de medicamentos, que son las dos principales barreras que ustedes pueden ver en el informe. La principal es la entrega efectiva de medicamentos y la segunda es el agendamiento de citas médicas. Entonces pasábamos de casi 95 días a 100 días y luego con el tiempo, a finalizar del año 2023, nos empezamos a dar cuenta que los tiempos empezaron a incrementarse muchísimo más, principalmente cuando ya vino la segunda oleada de intervenciones, ya cuando viene Emsanar, que estaba antes en vigilancia especial, es intervenida, luego viene Asmed Salud, luego viene ya el tema de las grandes EPS, entonces hablar de Sabia, por Nueva EPA, ejemplo. Sabia Sabia. Salud, que fue la primera, entonces es una población muy grande, Sabia Salud, luego viene 9PS, luego viene Sanitas, luego viene la situación que se presenta con Compensar. Entonces, este ambiente enrarecido, ¿qué pasó? Y esto ya empezamos a evidenciar que antes Nueva EPS nos daba respuesta a las solicitudes en 45, 60 días, 2 meses, ya pasamos a 180 días. Nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? Y cuando íbamos a hablar con las EPS intervenidas, supremamente difícil, Ronnie. Reportábamos a la super permanentemente y si vemos el indicador de tiempo de respuesta por parte del organismo de control, que pasaron de 30 a 45 días, se duplicó 90 días esperando una respuesta por parte del usuario. Entonces, ¿qué dice uno? Ante este panorama, el asegurador, el prestador, siguen contrayéndose, conteniendo el gasto, porque la amenaza era entra una reforma a la salud donde se acaban las EPS y las EPS dijeron, si nos vamos, pues nos vamos, digo yo aquí, con recursos.
Sí, Pero, Jorge, señor, pero yo sí quiero preguntarle, es decir, un poco sobre las causas de este aumento en las barreras de acceso. ¿Qué tanto, por ejemplo, pesa la desfinanciación en la que coincide está el sistema de salud, según la mayoría de actores del sistema? para allá iba precisamente. Cuando nos empezamos a dar cuenta que los giros de los recursos, no vamos a hablar ni siquiera de la UPC todavía, sino que vamos a hablar del giro de recursos de presupuestos máximos, donde, por ejemplo, en Sanitas sucedió algo particular. Entonces ya Cruz Verde, el principal gestor farmacéutico, le dice, yo no le voy a entregar más lo que no está incluido en el plan de beneficios, o sea, lo que se cubre por presupuestos máximos. Ya dice, ya no le jalo a eso, tienen que buscar una opción. Encuentran Audifarma, efectivamente Audifarma les dice sí, pero usted me paga anticipado y si no, no. Entonces las aseguradoras levantaban la mano y decían, venga, es que no me están girando los recursos de manera continua y oportuna. Entonces, ¿cómo hago para cubrir esa demanda de servicios de los no PBS? Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? No, es que esto es solamente de no PBS. Pero mira que no, nos dimos cuenta que también dentro de lo que está incluido en el OPBS tampoco se estaba entregando. Entonces dijimos, claro, el tema de lo no PBS está ligado al tema de no giro de recursos, pero lo PBS, ¿por qué hay tanta demora? Entonces vuelvo otra vez a mi tema. La situación que nosotros identificamos cuando hablábamos con las aseguradoras era que precisamente había una incertidumbre por parte de los prestadores. Decían, yo no le presto ni le entrego un gramo de medicamento si usted no me lo paga anticipado. Si había pago anticipo, antes cómo funcionaba el sistema, y ustedes lo saben muy bien, se acordaban fechas de pago, 90 días, 180 días, porque había como algo de tranquilidad y de confianza en el mercado de la salud. Hoy ya no, hoy ya ninguno se quiere quedar con una deuda porque ya venían con un historial de EPS intervenidas que nunca habían pagado y dijeron, esto no nos va a pasar dos veces. Entonces se quedaron con la idea de que eso les podía llegar a suceder y ante el riesgo inminente, pues lo que hicieron fue contener, contener, contener y eso amplió los tiempos de respuesta. ¿Por qué? Y el indicador para nosotros, Ronnie, para dejarlo ahí ya, es qué nos decían los usuarios. Cuando ellos iban a la farmacia, les decían, mire, yo le recibo la fórmula, pero usted venga dentro de 15 días porque nos toca comprar el medicamento. Ojo, medicamentos incluidos en el plan de beneficios. 15 días. ¿Qué nos decía esto? Que, que el paciente llegaba y sobre esa cantidad de fórmulas que recibían, le decían al asegurador, recibimos tantas, usted me paga tanto y con eso compraban. Antes no era así, porque tenían una información muy bien estructurada y habían unos pagos establecidos. Todo eso se vino abajo. Luego ya vienen las intervenciones, ya viene después lo del tema UPC, que también es algo que venían diciendo que la UPC era necesario ajustarla. Entonces, ante la situación de que el gobierno dijo, no vamos a ajustar UPC, pues, ¿qué dijeron los prestadores? Dijeron, tenemos que contenernos porque antes, por el contrario, no nos va a alcanzar la plata. ¿Y qué estamos viendo hoy, Ronnie? Que efectivamente los pacientes, algunos reciben un mes, no reciben durante 2 meses y en el tercer mes de pronto les vuelven a entregar. O sea, que de 12 meses que deberían estar recibiendo tratamiento, solamente 4.5 meses reciben al año. Imagínate un paciente oncológico, hematoncológico o con una enfermedad autoinmune, lo que puede estar sucediendo. Sí. Eso sí que lo tenemos súper definido. Aumentar los tiempos de respuesta ante las situaciones barreras de acceso. Pues Jorge, es impresionante todo lo que cuesta, todo lo que usted nos cuenta, perdón, porque como decía al principio de esta conversación, estas barreras de acceso son pues de siempre. Creo que nadie pide Uh -huh. que sea un tratamiento extraordinario. Todas las personas son de cierta manera conscientes de que en un sistema como este, pues hay tiempos de espera, ¿sí? Uh -huh. Digamos que eso creo que es otro punto en común, pero ese aumento dramático en los tiempos Sí. pues al final sí está teniendo un impacto en la condición de salud de las personas y sobre todo de los pacientes crónicos como usted. Es Para correcto. terminar muy brevemente, Jorge, este diálogo, agradeciéndole el espacio, resumamos qué está pasando y qué han visto este año, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que de manera preliminar tienen ustedes este año muy concreto? ¿Cuáles son esos tiempos de espera que están teniendo los pacientes este año para acceder a citas y a tratamientos? Bueno, eso es muy particular. Hay unas EPS que están cumpliendo más o menos, han bajado un poco los tiempos de respuesta, pero sí nos preocupa muchísimo las EPS que están intervenidas. Voy a poner un ejemplo, en Sanar.
Imagínense que hay pacientes que llevan 230 días sin tratamiento. Tenemos más o menos 20 casos en los que el paciente fueron formulados desde el año pasado, han ido a sus reformulaciones y esta EPS está intervenida, ojo. Y cada vez que les reportamos los casos, siempre nos dicen que les van a dar cita para nueva reformulación. Y así se han mantenido durante todo este tiempo. De reformulación en reformulación, pero entrega efectiva de medicamentos no. ¿Qué es lo que pasa también? Ante la situación del enrarecimiento de lo que hablaba de la política pública, ante la, digamos, posibilidad de más intervenciones, ante la situación en que las EPS dicen vamos a entregar a los usuarios, como fue el caso de Sura, y compensar, pues como que todo el mundo nuevamente salió a buscar más servicios y hoy lo que nos reportan los usuarios es que efectivamente ya están cansados física y emocionalmente. Ya muchos de ellos nos han advertido que no quieren más apoyo de parte de nadie porque han abandonado sus terapias, porque se cansaron, dijeron, ya no quiero que me ayuden, ya no quiero que desgastarme más con esto. Y eso sí que debería preocupar al sistema de salud. La cantidad de quejas, y no lo decimos solamente nosotros, la superintendencia, por ejemplo, dejó de emitir informes que anualmente tenían que estar reportando sobre quejas. Eh, y digamos que esa información es necesaria para visualizarla. Entonces, para nosotros es muy claro que pasar de 131 días promedio de sanar hoy de pacientes que están en espera de tratamientos, al igual que, por ejemplo, Sabia Salud, que son casi 121 días y que no hay una respuesta por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y que Famisanar, por ejemplo, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de la interventora, todavía tenemos grandes dificultades con el acceso. 80 días promedio pacientes en espera. O sea, estamos hablando de personas que llevan casi 2 meses y medio en Famisanar esperando. Y lo que mencionaba, por ejemplo, de Sabia Salud, 120 días es muchísimo tiempo. Son 2 meses y algo en espera de tratamiento. Esto es algo que, claro, no solamente las intervenidas, también las que no están intervenidas. ¿Sí? Por ejemplo, caso Cosalud, tenemos casos de 131 días sin oportunidad ni de tratamiento ni de citas médicas. Entonces, ¿qué dice uno? Y si uno va a ir, mira, los tiempos de espera por parte del organismo de control son los mismos, porque reportamos inmediatamente, nos llega la barrera. Imagínate, 130 días para que un organismo de control aún no dé respuesta efectiva. La verdad, como tú muy bien lo decías al principio, esto ya se volvió paisaje, pero las personas sí están necesitando tratamientos, están buscando una respuesta por parte de alguien, por parte de algún ente de regulación. Lo decía la Defensoría del Pueblo hace poco en un medio de comunicación. El doctor Leonardo Huerta decía, es increíble, es que ni siquiera nosotros, ni siquiera la tutela, ni siquiera el desacato, hoy están a la orden del día para salvar la vida de las personas. Pues Jorge, le cuento que usted me la puso difícil porque normalmente yo saco un clipcito, ¿sí? de estas entrevistas para mover la entrevista en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Y usted ha dicho tantas frases tan contundentes y ha dado datos tan poderosos que pues aquí la verdad me va a tocar elegir muy bien qué de todo esto tan grave que nos cuenta es lo que más va a llamar la atención de las personas. Jorge García, director de la Fundación Retorno Vital, le agradezco mucho por este espacio. Cuando tenga un informe consolidado de este año, que ya, pues digamos, tengamos datos más completos, por supuesto, invitado a compartirlos aquí en este espacio de Saludable. Muchas gracias por la labor que usted hace, pero también por estar aquí en este espacio contándola. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que puedan replicar este canal, me parece genial. Y felicitarte, Ronnie, por dar este espacio a la sociedad civil organizada y al trabajo que hacemos con nuestras organizaciones de pacientes. Bueno, no, es con mucho gusto, Jorge. Y a todas las personas que vieron este video, la invitación es a suscribirse. Ya vamos para 1000 suscriptores en este canal. Llevamos menos de 6 meses, cosa que me tiene muy contento porque la verdad, pues veo que está teniendo algo de impacto las entrevistas y los diálogos alrededor de la salud pública, del sistema de salud, de la medicina que estamos teniendo aquí en Saludable. Así que, por favor, quienes apenas llegan, un clic ahí en el botón de suscribirse, también en compartir y en la casilla de comentarios pueden contarnos qué opinan de todo eso que nos contó Jorge y qué otros temas quieren que toquen aquí en Saludable. Así que un saludo para todos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.